Para el día de hoy tenemos el mensaje: el secreto de una vida plena, primero Dios. Mateo 6:33 dice: busquen primero su reino, el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Muy bien, pues interesante. Pero Mateo 6:33 nos ofrece ese cambio de enfoque en nuestras vidas. Estamos nosotros acostumbrados a tener un enfoque normal, tradicional, que hemos aprendido y que así lo hemos llevado porque nos ha ido bien. Pero Él nos ofrece un cambio completo de enfoque de vida. Este versículo, Mateo 6:33, es una promesa, pero también es una prioridad, ¿cierto? Y es una invitación a que vivamos nuestra vida bajo un nuevo enfoque. Pongamos a Dios primero, confiemos en Él y dejemos que todo lo demás venga por añadidura. Ese es el mensaje para nosotros en este día. Si tuviéramos que resumir el mensaje de hoy, diría: si Dios es tu prioridad, Él añadirá todo lo que sea necesario. ¿Qué te parece? Si Dios es tu prioridad, Él añadirá todo lo demás. Así que en eso tenemos que concentrarnos. El mensaje de hoy también tiene 3 partes que debemos aprender de este versículo. Vamos a aprender qué significa buscar primero, qué significa buscar su reino y qué recompensa tenemos cuando lo hacemos. Amén. Así que bienvenidos entonces a este tiempo de estudio. Recuerda que estamos viendo el mensaje: el secreto de una vida plena, primero Dios. Veamos entonces una cosa que siempre tenemos que recordar. En las promesas bíblicas, cada promesa tiene 2 partes. Recuerden, una primera es la condición: si cumples esto, si haces esto, si dejas de hacer esto, si evitas aquello. Toda promesa, entonces, parte 1 que la conforma, condición, y parte 2, la bendición o la recompensa. Entonces recibirás esto, entonces te voy a acompañar, entonces vas a ser bendecido en esto, etcétera. Precisamente Mateo 6:33 es una promesa. Tiene una parte de condición y una parte de bendición. Veamos entonces la primera parte. Primero lo primero. Veamos entonces la condición. Mira lo primero que dice ahí. Está en Mateo 6:33, que dicen: busquen primero. Busquen primero. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? ¿Sabes? No se trata de algo secundario, no. Se trata de algo primario, algo básico que tenemos que hacer. Déjame preguntarte, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te despiertas? ¿Buscas las redes sociales o buscas a Dios? Estamos hablando de prioridades y esa es la condición que necesitamos estudiar de lo que Dios nos dice. El Señor Jesús no dijo: busquen a Dios cuando puedan. Eso no lo dijo. Tampoco dijo: busquen a Dios después de que tengan resueltas todos los problemas. No, eso tampoco dijo. Él lo que dijo es: busquen a Dios primero. Busquen primeramente a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y este buscar es algo activo. ¿Sabes qué quiere decir algo activo? Que es necesario que tomemos la acción. No puede ser que, estoy en una situación tremenda, ojalá se arregle, ojalá mejore, ojalá cambie. No, aquí te está diciendo: toma una acción. Busca primero. Así que esa condición habla de movernos, de ir, de no quedarnos quietos, de no congelarnos, de seguir un paso. Y si nosotros damos pasos de fe, tú y yo sabemos que cuando uno da un paso de fe, Dios lo bendice, si está dentro de la voluntad de Dios. Pregunta: ¿qué haces tú cuando se te pierde algo valioso? Digamos que se te perdió una llave, que se te perdió el celular, que se te perdió la billetera. ¿No te empiezas a buscar definitivamente aquí, escarbe todo hasta que lo encuentras? ¿Verdad que sí? Pues mira,
Ese es el tipo de búsqueda que el Señor nos está diciendo a nosotros. Busquen primeramente su reino, el reino de Dios y su justicia. Esto habla de un sentido de urgencia. Es lo que necesitamos nosotros aprender en esta vida. No pasemos los días, día tras de día, esperando. No, aquí hay una invitación para que lo hagamos definitivamente. Busquemos primeramente con urgencia, con enfoque, con un sentido de necesidad urgente. Así es que tenemos que hacerlo nosotros, con decisión. ¿Cómo sabemos si nosotros buscamos realmente a Dios? Es fácil, la respuesta es fácil. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te despiertas? ¿Buscas a Dios o no? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tienes un problema? ¿Buscas a Dios o buscas otro tipo de soluciones? Ahí estamos diciendo cuál es el enfoque. ¿Realmente tú tienes a Dios como tu prioridad? ¿Lo pones en primer lugar? Jesús está diciendo, si buscas primero a Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Qué linda palabra, porque entonces estamos nosotros confiando, Dios se va a encargar de lo mío, Dios me va a suplir, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Pero primero lo primero. Esta primera parte habla acerca de eso. Pongamos la prelación donde corresponde, entre todas las cosas. Mira lo que dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Qué palabra tan hermosa, porque es el Señor mismo diciendo: vea, si ustedes me buscan, me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. O sea, no tenemos un Dios oculto, no tenemos un Dios que toca ir y pagarle a alguien para que ore por nosotros, como ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Los israelitas, cada vez que necesitaban hablar con Dios, pedirle perdón, tenían que ir ante el sacerdote, llevarle una ofrenda y que el sacerdote hiciera todo con la ofrenda para que yo pudiera ser perdonado. No, ahora, desde que murió Jesucristo, dice la palabra de Dios que el velo del templo se abrió en dos, de arriba abajo, con lo cual ahora tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, cuando nos sometemos a buscarle en oración. Así de sencillo. Así que aquí el profeta Jeremías dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí está la clave. Dios se deja encontrar con quienes lo buscan, con quienes lo buscan sinceramente. ¿Estamos aprendiendo? Mira lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. David entendía que lo primero, que lo más importante es estar en la presencia del Señor. Eso es lo que él quería hacer, estar todos los días en la presencia de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo: buscar primeramente a Dios y su justicia, el reino de Dios, y sabemos que vamos a ser bendecidos. Mira, Dios no bendice el desorden de prioridades. No, es que hoy amanecí con una prioridad, tengo que hacer esto primero. No, otra vez tengo que hacer esta otra. Y desorden de prioridades, eso no lo bendice Dios. Acuérdate de esa palabra. Dios no bendice el desorden de prioridades. Dios bendice cuando a Él se le pone en primer lugar. Amén. Mira, con base en esto ya podemos tomar una primera enseñanza. Y esto que estamos mirando entonces, lo relativo a la primera parte, primero lo primero, la condición. Dice la enseñanza: Jesús nos enseña que debemos buscar primero el reino de Dios, es decir, entrar bajo el gobierno de Dios, para ser guiados en amor a la voluntad del Padre Celestial y recibir su cobertura espiritual. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, estoy siendo gobernado por Dios, pero también voy a tener su cobertura. Como una gallina cuida a sus pollitos, así vamos a tener Dios cuidándonos en todo. No toquen a mi hijo, no toquen a mi hija, fuera ustedes, rechaza todo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Buscar a Dios no debe ser solo una prioridad, sino nuestra primera prioridad como hijos de Dios. Y así Él promete suplirnos más allá de nuestras peticiones. No dudes de su amor. ¿Qué te pareció? Recuerda que estamos viendo el mensaje: el secreto para una vida plena, primero Dios. Muy bien, ya vimos entonces
una primera parte, el llamado. Primero lo primero. Buscar primero. ¿Buscar primero a quién? A Dios, al reino de Dios y su justicia. Esta segunda parte entonces habla de el enfoque, la prioridad que estamos buscando. Si la primera es primero lo primero, buscar, ahora buscar qué. Ok, bueno, vamos a mirar ese enfoque. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Y lo dice Mateo 6:33, parte B. El reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. No se trata de buscar solo a Dios para que me ayude. Es buscar su reino y su justicia. ¿Saben? Muchos de nosotros nos habíamos acostumbrado que buscábamos a Dios solo por ayuda. Ayúdame con esta necesidad. Señor, mira esto que tengo que hacer. Mira esta enfermedad. Mira esta situación. Mira lo que sea. Solo pedir y pedir y pedir. Buscar solo ayuda. Pero ¿sabes? Aquí me está diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busquen lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solamente estemos pidiéndole. No solamente estemos pidiendo, que no constituyamos a Dios como un bombero que lo necesitamos solamente en los casos de urgencia y el resto de nuestro tiempo viva como cada uno quiera. No, aquí se trata de poner a Dios en primer lugar todo el tiempo, todos los días de nuestras vidas. Amén. Eso consiste en buscar primeramente su reino y su justicia. ¿Qué quiere decir buscar el reino y su justicia? Buscar su reino quiere decir vivir bajo su gobierno, bajo el gobierno de Dios, con sus valores. ¿Sabes qué tipo de valores? Misericordia, humildad, justicia, obediencia. Señor, lo que tú digas, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a obedecerlo. Señor, tú me pides que yo sea generoso. Señor, tú me pides que yo responda bien. Señor, tú me pides que nunca pague mal por bien. Señor, tú me pides que ayude a los demás, que dé la mano al necesitado. Señor, tú me pides todo lo bueno. Tú quieres que yo sea hijo tuyo y que muestre mi amor, que no odie a mis enemigos, sino que los ame. Todas esas cosas tú me las pides, Señor. Lo voy a hacer, aunque a veces no quiera hacerlo. Eso es vivir bajo el gobierno de Dios. Eso es aceptar lo que Dios quiere en mi vida y ponerlo por obra. Su justicia, entonces, ¿en qué consiste? En vivir como Él lo espera. Él espera de un hijo que nosotros nos comportemos como tal, como lo vemos en el discipulado los miércoles. Dios espera que tú vivas en amor, en alegría, en paz, en paciencia, en bondad, en amabilidad, en fidelidad, en disciplina. Tremendo. Así que si yo no vivo de esa manera, perdóname, Señor, porque no estoy siendo paciente. Ayúdame, porque yo debo ser paciente, no impacientarme por cualquier cosa. Ayúdame para que yo sea generoso, para que ayude a quien lo necesita. Ayúdame a que yo viva en amor. Nosotros nos distinguimos como hijos de Dios cuando damos el fruto del Espíritu. Eso que les he dicho, eso está en Gálatas 5, 22 y 23. Su justicia, entonces, es vivir como Él lo espera, en misericordia, en justicia, en obediencia, en humildad. Como ejemplo bíblico, pensemos en Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel de Babilonia? Él vivió una vida tremenda en un pueblo que era idólatra, que cometía maldad, que tenía brujos, que tenía divinos, que tenía magos, que hacían sacrificios. Tremendo, idolatría completa. Pero Daniel propuso en su corazón seguir a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios en todo. Él oraba 3 veces al día, ¿recuerdan? Él estaba siempre pendiente, leía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios. En eso consiste. Y sabes, Dios lo protegía, Dios lo guardaba. Si tú lees el libro de Daniel, te vas a dar cuenta de esa gran realidad. Pues eso es vivir bajo el reino de Dios. Eso es cumplir lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Buscar el reino es vivir como ciudadanos del reino. Algún día vamos a partir a la eternidad. Eso lo sabemos todos. Vamos algún día a morir. Y cuando abramos nuestros ojos al cielo, vamos a ver que las cosas son diferentes. Si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Si no es así, todo va a ser oscuridad, como uno ve en testimonios de personas que han clínicamente muerto y que de pronto se encontraron con esa experiencia.
Lo podemos leer en Apocalipsis para ir más certeros de todo y vivir como ciudadanos del reino. Yo me imagino que ser ciudadano del reino de Dios en el cielo debe ser algo espectacular. La palabra de Dios habla de lo hermoso que debe ser el cielo. Aquí estamos de paso, pero cuando partamos a la eternidad, allí estaremos con la presencia de Dios delante de nosotros. Pregunta práctica: cuando tú tomas decisiones, ¿lo haces pensando en los valores del reino o en lo que a ti te parece, según tu propio estilo de vida? Porque eso es lo que estamos aprendiendo. Cuando, por ejemplo, pides ayuda, cuando das ayuda, más bien, cuando das ayuda, ¿realmente lo haces con generosidad? Cuando pides un préstamo, ¿realmente tú lo pagas o tú lo dejas ahí a medias? ¿Estás cumpliendo los principios del reino o lo que a ti se te ocurre? Cuando te prestan un libro, ¿lo devuelves? Cuando te comprometes a llegar temprano y salir a tal hora, ¿lo cumples? ¿Robas tiempo de trabajo? ¿Robas cosas del trabajo? ¿Estás cumpliendo los valores del reino o tus propios intereses? En eso consiste vivir bajo el gobierno del reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia no es solamente orar y leer la Biblia como muchos lo hacemos. Es vivir bajo esos principios, bajo esos valores del reino: justicia, misericordia, humildad y obediencia. Mira lo que dice Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida y bebida. No coma esto, absténgase de esto. No vaya a ir a tal lado. No, es también justicia, paz y gozo. Es decir, con todo lo que tiene que ver con obedecer a Dios. Mira, lo que busques primero define lo que obtendrás después. Buscas primero a Dios, vas a recibir sus bendiciones. Lo que busques primero define lo que recibirás después. ¿Qué te parece? Recuerda, estamos viendo el mensaje: el secreto para una vida plena. Primero Dios. Veamos entonces ahora la siguiente parte, la tercera y última parte. Ya vimos una primera parte que es la condición. Primero lo primero, buscar a Dios. Vimos la segunda parte, el enfoque: buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora veamos la bendición, la promesa, lo que Dios tiene para nosotros. Dice Mateo 6:33: y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Sabes? Jesús no ignora nuestras necesidades. De hecho, en los versículos que veíamos de Mateo 6:33, Él está hablando precisamente acerca de que nosotros los hombres nos preocupamos por la comida, por la bebida, por el vestido, pero Él nos dice: miren las aves del cielo, ellas no acumulan en graneros y sin embargo Dios las alimenta. Miran las flores del campo, ellas no hilan ni tejen, pero Dios las viste tan hermoso que ni siquiera Salomón se vistió como alguna de ellas. Y Dios no hará contigo, hombres de poca fe. Así que no se preocupen por nada de eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Así que Dios se preocupa también por estas cosas que a nosotros nos parecen necesarias. Él nos enseña que ellas no son el centro, que nunca sea el centro: qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir. No, ¿sabes? Esas son añadiduras. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, Él te lo da por añadidura. Jesús no nos enseña a vivir para ellas, sino que si buscamos a Él, Él se encargará de todo ese resto. Cuando nosotros ponemos a Dios en ese primer lugar, todo ello nos es dado por añadidura. Un ejemplo bíblico es: ¿recuerdan la historia de Elías y la viuda de Sarepta? Imagínate que Dios le dijo a Elías: va a haber un tiempo de sequía, 3 años, y eso implica escasez. Y Él lo envió: vaya a Sarepta, allá hay una viuda que te va a sustentar. Bueno, Elías hizo caso, llegó y vio a una señora que estaba recogiendo leña, y entonces le dijo: oye, dame agua para tomar. Y ella le dijo: sí, ya voy, entonces espere que recoja esta leña. Y entonces luego le dice el profeta Elías: oye, y por cierto, tráeme un pedazo de pan para que pueda comer.
ella le dice: ¿sabe una cosa? Apenas me queda un poquito de harina y un poquito de aceite, y estoy recogiendo esta leña porque voy a calentar y preparar un pedazo de pan para luego dejarnos morir. No tenemos nada. ¿Y sabes qué le dijo el profeta Elías? Le dijo: ¿sabes qué? Ve y haz como dijiste, prepara el pan, pero primero tráeme a mí una parte de ese pan, y después puedes tener tú para seguir comiendo. ¿Sabes? La palabra de Dios se cumplió, y esa señora nunca le faltó la harina, nunca le faltó el aceite, porque Dios es fiel para cumplir lo que promete. Él cumple sus promesas de una manera completa. Y la clave ahí, alguna vez que me puse a leerlo, pero porque el profeta dice: tráigame primero a mí, porque estamos dándole la primera prioridad, lo primero de todo, a nuestro Dios. Y en eso consisten sus bendiciones, cuando lo dejamos todo para Él en primer lugar. Eso es confiar en que Dios suple cuando yo obedezco. Amén. Esto no se trata de magia sino de tener confianza que Dios cumple lo que promete. Una parte que también aprendí en este estudio es que Él no te va a dar lujos, pero sí te va a dar lo necesario. En otras palabras, vas a contar con que Dios te va a bendecir en tus necesidades el resto del tiempo. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Dice: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, no sus lujos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te está diciendo aquí: ¿sabes? Nunca más te vuelvas a preocupar. Si pones a Dios en primer lugar, Él te va a suplir en todas tus necesidades. Y mira lo que dice el Salmo 37:25. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Mira, no es renunciar a todo lo demás, es poner a Dios primero. Amén. Tenlo presente. No se trata de que tú renuncies a todo lo demás, sino que estás poniendo a Dios primero en tu vida. Con base en esto, ya podemos tener una segunda enseñanza. Mira, Jesús me enseña que si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, a fin de que Él sea el rey en mi vida, y cumplo con los valores del reino de justicia, humildad, misericordia y obediencia, puedo confiar en que Dios me proveerá de todo lo que básico para vivir. No se trata de renunciar a todo lo demás, sino de poner a Dios primero para recibir su bendición. Amén. Mira, cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de todo el resto. Confía en Dios. Recuerda que estamos viendo el mensaje: la clave para una vida plena. Primero Dios. Medita esta semana, ya para ir cerrando. Mira estas 3 frases para que la tengas presente. Priorizar el reino no es perderlo todo, es asegurarlo todo en Dios. ¿Qué te parece? Si tú priorizas a Dios, estás asegurando todo en Dios. Él te va a suplir todo. Mira esta segunda frase: la fe se demuestra en lo que buscas primero. Si tú realmente tienes fe en Dios, lo primero que vas a hacer siempre es buscarlo. Cuando te levantas, cuando tienes un problema, cuando tienes una situación de intranquilidad, cuando escuchas cosas que no te agradan, buscas tú primero. Bueno, ahí se demuestra la fe que tú tienes en Dios. Y esta tercera frase: si Dios es primero, nada te faltará. Amén. Recordémoslo y confiémoslo, porque Dios provee conforme a sus riquezas en gloria, como lo dice la palabra de Dios. Sabes, para ir cerrando, esta es una decisión de prioridades. Ya vimos lo que es buscar el reino hoy, y vimos también las bendiciones que hay cuando confiamos en Dios. Yo te reto a que hagas un compromiso esta semana. ¿Sabes? Busca de Dios en oración. Busca a Dios en oración. Hazlo. Lee también la palabra de Dios. Antes que leer las redes sociales, lee la palabra de Dios. Hazlo. Eso es poner a Dios primero. Decide vivir bajo sus valores, aunque vayas contra la corriente, aunque los demás te digan:
No, pero usted es tonto, ¿qué está haciendo? Si esa persona lo maltrató, usted porque antes sonríe, antes porque perdona, debe responderle con lo mismo. No respondamos así. Seamos humildes, seamos obedientes. Dios quiere lo mejor de nosotros. No que seamos chismosos, no que seamos criticones, no que digamos malas palabras, malas acciones. Que nosotros en todo lo que hagamos seamos personas íntegras, personas fieles, personas obedientes, personas que viven conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Decide vivir bajo sus valores, aunque vayas contra la corriente. Porque si buscas a Dios primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33 es una promesa clara. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él se encarga de nosotros. Hoy puedes tomar una decisión. Cambia tus prioridades. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Dios quiere que tú reorganices tu vida. Entiéndelo. No debo seguir viviendo de esa manera. Es el momento de cambiar. Es el momento de dejar atrás todo aquello que no le agrada a Dios. Es el momento para que yo busque a Dios, para que yo clame a Dios, para que viva bajo su gobierno, para que yo lo obedezca. Tu palabra es clara, Señor. Si yo lo hago, Dios me va a proveer de todo lo demás. No tendré yo de qué preocuparme. Dios no quiere estar en tu lista, quiere estar en el primer lugar de tu vida. ¿Lo escuchaste? Él quiere estar en el primer lugar de tu vida. ¿Los domingos? No, todos los días de tu vida, a toda hora, desde que te levantas, Dios en el primer lugar de tu vida. Así que te desafío, como te lo dije, a que reorganices tu agenda. Y recuerda, si buscas primero a Dios, todo lo demás se te será añadido. Amén. Un aplauso al que vive y reina por toda la eternidad.